Buenos días, estimados participantes. La mañana del día sábado 10 de mayo del año 2025 vamos a dar inicio a nuestra octava reunión. Bueno, comportamos pues pantalla para dejar constancia de nuestra intervención por acá. Muy bien. Bueno, vamos a ubicarnos acá y vamos a tomarla. Un momento, por favor. Bueno. Ya hemos tomado nuestro capture y bueno, ahorita vamos a dar inicio pues a nuestro octavo encuentro. Um, acá podemos ver nuestra minuta de trabajo, la cual consiste como siempre de una pequeña introducción a esta temática. Hablaremos en general de otros aportes semánticos de las teorías generales de sistemas y por último pues nos despediremos. Hemos venido viendo en este primer corte tanto la unidad 1 titulada Introducción a las teorías generales de sistemas como la unidad 2 que como pueden leer en la diapositiva su título es Sistemas, definición y características generales. En tal sentido, esta octava reunión está referida a los aportes semánticos de gran importancia porque la teoría general de sistemas trató en su pensamiento sistémico y holístico de ir enfocando los problemas, las diferentes problemáticas y el estudio de sistemas complejos a través del uso de terminologías que fueran comunes para las diferentes ciencias del saber. En este sentido, podemos hablar el día de hoy de otros conceptos, otra terminología que la asume, sin antes pues hacer una especie de repaso de lo anterior en forma breve. ¿A qué me refiero con esto? A la interrelación de los aportes semánticos con las teorías generales de los sistemas, de la teoría general de los sistemas. Bueno. Y es así, esta TGS o Teoría General de los Sistemas aporta un lenguaje científico y universal que va a ser utilizado en el análisis de sistemas complejos por diferentes ramas del saber. Permite usar entonces esos
términos idénticos para describir rasgos esenciales de diferentes sistemas y encontrar leyes generales que se apliquen a su comportamiento o a su dinámica. En tal sentido, vemos que esa cantidad, ese cúmulo de palabras comunes facilitan la comunicación entre el trabajo interdisciplinario, de las diferentes ciencias del saber, ya que pues los especialistas pueden entenderse a pesar de sus diferentes terminologías. Y como tal, el enfoque busca identificar isomorfismos. ¿Qué son isomorfismos? Mismas formas entre diferentes tipos de sistemas. A su vez, el desarrollo de un lenguaje común a las diferentes disciplinas y la promoción de la comprensión holística, que consiste en el entendimiento de los sistemas, no solo como la suma de las partes, sino como entidades que tienen complejidad e interactúan y se relacionan. En resumen, a lo que acabo de decir, pudiéramos decir que la contribución semántica de la teoría general de los sistemas básicamente radica en la capacidad para unificar la comprensión del estudio de un sistema complejo, facilitando el diálogo entre diferentes disciplinas, permitiendo una visión más integradora de la realidad. Voy a colocar, dado que hay muchas palabras, muchos términos acá que se manejan, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos al sistema cuerpo humano. En otras clases hemos venido conversando, hemos venido diciendo que nosotros estamos conformados por sistemas y a la vez por aparatos. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana presentamos cierta sintomatología, lo primero que hacemos o nos sentimos mal, digámoslo así, lo primero que hacemos es acudir al médico. El médico en consulta general, un médico general, en consulta general, lo básico que maneja es para poder, aparte de auscultarnos, es decir, de revisarnos, aparte de que nos toman nuestro peso, nuestra talla y la tensión arterial, el valor de tensión, como valores propios y característicos que van a definir parte de nuestro, digamos, de cómo se siente el sistema, nuestro cuerpo en ese momento, que le van a dar indicios al médico de si estamos obteniendo valores que están dentro de los estándares en cuanto a peso fundamentalmente. Ya cuando estamos hablando de personas adultas, ya su crecimiento ya cesó, ya paró. Quiere decir que el peso sí, porque el peso tiene que ver con la talla y entonces pudiéramos hablar de que el médico nos encuentre un poco delgados para nuestra talla o un poco o normal dentro de los estándares de las tablas de peso y talla relacionadas, o sencillamente que tengamos un poquito más de peso en nuestro cuerpo. Eso pues es un indicio para el médico de cómo está funcionando la parte de nuestra alimentación, la parte dietética, entienda, la parte de dieta diaria, entiéndase como el consumo de alimentos. Y bueno, todo esto le va a permitir establecer un diagnóstico a posteriori, una vez que él le indique al paciente que debe realizarse un tipo de examen específico, como lo son los exámenes básicos, que son orina, heces y sangre, exceptuando el caso en donde el paciente refiera que hay un dolor muy, muy específico, ejemplo, en el pecho, ejemplo, en una pierna, más abajo del hígado, de los, digamos, de las costillas a mano derecha, que pudiera llevarle al médico a pensar que es una posible apendicitis. Entonces, en resumen, en líneas generales, ¿verdad?
el médico, según la conversación o la entrevista que tenga con ese paciente, él va a ir, digamos, guiando el caso. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que entonces, si el médico descubre que la persona está presentando en su orina, un ejemplo, lo que estoy hablando, está presentando en la orina que está acumulada, que tiene sangre o proteína, ¿verdad? O que sí, sangre pudiera ser o proteína, inmediatamente el médico lo va a referir a un urólogo o a un nefrólogo, dependiendo de ciertas características. Entonces, un especialista en ese ramo. Y como tal, como mínimo, entonces podemos ver que tanto el urólogo, que es especialista en un área particular del cuerpo, o el nefrólogo van a manejar terminologías adecuadas. Si solamente el paciente lo único que presenta es un malestar general, pero el médico observa que ha aumentado, perdón, que tiene un peso que está fuera de los estándares normales, el médico perfectamente lo puede enviar a un nutricionista o lo puede enviar o puede mandarle a hacer exámenes a nivel hormonal. Lo cierto es que a nivel de medicina, tanto el médico general como cada uno de estos especialistas, bien sea el endocrino, sí, endocrinólogo, bien sea el urólogo, el nefrólogo, bien sea el gastroenterólogo, digámoslo así, en el caso de estos casos que estoy diciendo, sencillamente manejan términos que son comunes, como por ejemplo, las diferentes partes de nuestro cuerpo y también los valores que estamos hablando a nivel de estándares en cuanto a, podemos decir, en cuanto a los niveles, digamos, de densidad de orina, si fuera en sangre, presencia de lo que ellos llaman la fórmula, cómo están nuestros neutrófilos, cómo están nuestras plaquetas, la hemoglobina, entre otros. A eso me estoy queriendo referir. Manejan términos similares. Y bueno, vemos también un ejemplo que tiene que ver con un ingeniero de sistemas, una persona que ya es ingeniero de sistemas, sabe muy bien que maneja términos que tienen que ver con la parte pudiera ser de sistemas de información, sabe muy bien cuál es el ciclo de vida de un sistema de información, conoce muy bien qué significa la palabra requisitos, se puede comunicar con técnicos en la rama de informática o computación y entonces pudiera ser que si hablásemos de computadores como tal, pues si el proceso del sistema de información requiere de una alta velocidad, pudieran hablar de un tipo de procesador específico y el ingeniero de sistemas tiene que tener conocimientos un poquito más avanzados sobre ello o pudiera ser si junto con un grupo de personas es creador de un sistema de información, sencillamente pues sabe muy bien que tiene que presentar un manual de usuario que va a permitir indicarle al cliente o a la persona que va a manejar el sistema de información cuáles son las partes modulares de ese sistema, cuáles son sus interacciones y qué beneficio le trae a la empresa, cómo fue que se automatizaron las diferentes tareas y él tiene que tener conocimiento de todo este cúmulo de cosas y junto con su equipo pues van a manejar términos en común como la modularidad, el lenguaje de información, el lenguaje de programación o lenguaje de alto nivel que hayan utilizado para poder implementar este sistema de información. Esos son ejemplos. Entonces, vamos pues a conversar acerca de los diferentes aportes. Tenemos acá uno de ellos, que es el modelo entrada-salida, input-output. Sabemos muy bien que en inglés la traducción de input es entrada y de output es salida.
Sencillamente, este modelo me permite representar la relación entre las entradas y las salidas. ¿Por qué motivo? Porque una vez que haya un procedimiento o un proceso, esas entradas o esos insumos se van a transformar, se van a recibir una metodología específica con la intención de obtener un resultado final llamado salida. Este modelo es fundamental para comprender la dinámica de los sistemas, ya que muestra cómo las entradas afectan a las salidas y cómo el sistema se adapta a su entorno. Recordemos que este modelo como tal lo hemos venido ejemplificando en diferentes ejemplos que les he dado y también a nivel gráfico, porque yo ya di la parte de modelos. Bien. Aquí les quise dejar un ejemplo que tiene que ver con el sistema medioambiental y cómo hay diferentes entradas y a la vez salidas. Vamos a agrandar un poco para que puedan ver claramente. Si nosotros hablamos de entradas medioambientales externas, ¿verdad? Podemos tener las que son o pertenecen o dependen, la palabra lo dice, el medio ambiente, como por ejemplo luz, lluvia y temperatura. Pero hay otras que son gestionadas. Quiere decir que las personas que participan, tanto los recursos humanos como materiales y tecnológicos, se encuentran allí. Ejemplo de ellos son los abonos, las semillas, la mano de obra, herbicidas, fitosanitarios, entre otras cosas. Al hablar del medio ambiente, ¿verdad? Del sistema medio ambiente, podemos ver que dentro de él se van a generar un conjunto de procesos que van a generar como salida ciertos productos. Si nosotros hablamos de la siembra de árboles, al final, sencillamente, esos árboles van después de un cierto tiempo, a tener sus raíces y su tallo. Puede ser que sea frondoso o no, dependiendo de qué se cultivó, pero también pudiera ser que sea sencillamente para embellecimiento de las áreas verdes de una urbanización o, digamos, de una avenida. Entonces vamos a tener que hemos sembrado, pudiera ser flores, dependiendo, no sé, pudiera ser que estuviéramos hablando de una cosecha como tal. Hay diferentes tipos de ejemplos, pero entonces dentro de las salidas gestionadas vamos a tener los productos que se pueden convertir en frutos si es que el árbol genera, como lo dije, di un ejemplo anterior, el del árbol, el aguacate, es una fruta, bueno, si generó frutos, subproductos. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de una empresa que en las empresas petroleras, en el ámbito petrolero, pues el insumo fundamental que entra es el petróleo. Como tal, no quiere decir que no haya otros. Y sencillamente, pues vamos a tener un recurso humano que tiene que ver con todo el aparataje que me va a permitir, mediante ciertos hornos, procesar ese petróleo, y ahí vamos a ver diferentes salidas, como por ejemplo los aceites. Podemos tener de ejemplo aceite, gasolina, gasoil, el gas natural que tenemos aquí en casa. Esos son subproductos. Y si nosotros estamos hablando de servicios, pudiéramos hablar, si colocamos en este caso, si nosotros hablamos de otro tipo de sistema que fuera este, pues podemos hablar de un restaurante y que presta un servicio, el cual es ofrecer al cliente un platillo específico. Entonces el servicio sería la salida de ese platillo. En este caso, sencillamente pudiéramos decir que se necesita utilizar eh, esos frutos para consumo a nivel nacional o a nivel de una región específica, y eso va a formar parte de un servicio. Si nosotros tenemos salidas medioambientales, tenemos muy bien que cuando hacemos cultivos de plantas, ¿verdad? Que nos van a generarle al medio ambiente oxígeno, y eso nos permite pues tener un ambiente más puro porque estamos rodeados de mayor cantidad de oxígeno,
pero a la vez las plantas en su proceso fotosintético, en su fase luminosa, pues consumen dióxido de carbono y eso va a permitir que esa cantidad de dióxido de carbono disminuya en el medio ambiente. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O está claro lo que estoy explicando? Pienso que sí les da idea de qué se quiere transmitir. Bueno, sigo entonces con otro concepto. Información. Sabemos muy bien que tanto el sistema, internamente el sistema tiene su información y a la vez la van a tener las diferentes entradas y salidas. Entonces, si nosotros hablamos del sistema familia, es un buen ejemplo que pudiéramos tener. Aquí tenemos, en teoría de la información, el modelo que vimos de aquellas personas que permitieron crear el modelo de la comunicación, ¿verdad? Que tiene que ver con la comunicación. En aquel entonces crearon este modelo. Ay, perdón. Ya va, un segundo. Ese modelo sencillamente me habla que hay una fuente de información tanto a la entrada como a la salida y que los interlocutores manejan un mensaje. Tenemos que entender también que tenemos allí otros elementos que son el canal, pero también tenemos un conjunto de reglas y símbolos, simbología, que me va a permitir que ese mensaje llegue de un comunicador a otro, de un receptor del hablante al oyente, digámoslo así. ¿Okay? Este es un ejemplo de información y a nivel de familiar pudiéramos ver el sistema, perdón, el sistema familiar con cada una de sus relaciones, como lo son la relación madre-hijo, la relación padre-madre, la relación hermanos, y entre ellos necesitan tener un lenguaje de comunicación, tener información que manejan en sí mismos, ¿ok? Ajá. Vamos a hablar de la morfostasis. Como tal, este es un aporte semántico contrario al significado de morfogénesis, porque en vez de hablar de crecimiento, aquí habla de que el sistema lo que mantiene es su forma, estructura y estado. Como ejemplo, les puedo hablar del sistema vivo, el sistema ser humano. Nosotros tratamos de mantenernos en el tiempo. Y si hablamos de empresas, ante las diferentes variaciones, pudiera ser que las empresas mantengan sus, digamos, sus objetivos en función de todos los procesos que vienen realizando, amoldándose a los cambios que genera el entorno. Sin embargo, que se encuentran en el entorno, sin embargo, ellas permanecen, digamos, con una misma estructura. Vamos a poner como ejemplo el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, que se ha ido amoldando a los diferentes cambios que se han generado a través del tiempo. Habíamos hablado de la pandemia, y el instituto siguió laborando, sencillamente le dio cabida aún más a las clases online y bueno, a una vez ya se levantara la cuarentena, pues continuó con clases presenciales. Sin embargo, las clases online son muy beneficiosas para aquellos estudiantes que no se encuentran en físico en el sitio, es decir, en la sede específica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y que por cuestiones de tiempo y también de que realizan varias actividades, estudian y trabajan, pues ellos o ustedes, digámoslo así, han optado por la opción online. Cuando hablamos de observación de segundo orden, es aquella que la palabra lo dice, observación de segundo, observación de la observación. Aquí les coloqué un ejemplo, pero antes pues hablemos un poquito de ello. No solamente se observa el sistema, sino también cómo los observadores interpretan y categorizan ese sistema y qué tipo de distinciones utilizan para hacerlo. Les quise dar un ejemplo que encontré que me pareció interesante cuando hablamos del proceso agrario.
en las tierras, ¿verdad? El campesino no solamente las trabaja, sino que a la vez participa. ¿Por qué? Porque él como trabajador es en una, digamos, observación de primer orden, pudiera ser que la persona que está observando el trabajo de los campesinos sencillamente dialoga con ellos y eso va a generar un cúmulo de conocimientos, pero a la vez el campesino dentro de su labor cotidiana, ¿verdad? Puede ser que genere conocimientos. ¿En qué sentido? En que él con las diferentes técnicas que aplica de cultivo, bien sea o de siembra, de manejo de abonos, de diferentes tipos de abonos, sencillamente puede discernir de acuerdo a las características de ese cultivo y a los objetivos que quieren ser logrados, qué cantidad de abono, digamos, puede ser abono, pudiera colocar la cantidad de agua, cuánto se tiene que regar o no en función de la temperatura. Y entonces el investigador va también a observar que el campesino genera un tipo de técnica específico pudiera ser para, con la intención de que haya una mejor productividad. Eso es en cuanto a la observación de segundo orden. Vamos a ver luego, cuando hablamos de relación a qué nos referimos, es lo que son o como tal, pudiéramos hablar de las conexiones o vínculos entre los elementos de un sistema, que eso pudiera conllevarnos a hablar de otras denominaciones que conocemos como los efectos recíprocos, las interrelaciones, la organización, las comunicaciones, los flujos de prestaciones, las asociaciones, los intercambios de información, las interdependencias, las coherencias, entre otros. Como tal, las relaciones entre los elementos de un sistema y su medio ambiente son vitales para que este sistema pueda ser comprendido y a la vez su comportamiento. Esto es muy importante a nivel de los sistemas vivos, tanto para el hombre como para las plantas y los animales. Pudiera ser que hubiese una relación unidireccional. Si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, vemos muy bien que nuestra relación es bidireccional. De repente puede ser que en un momento determinado el estudiante no pueda ingresar a la clase porque sabemos muy bien que el estudio a distancia no es más que asíncrono, y por lo tanto pudiera ser que el estudiante no ingrese como tal al aula virtual o no ingrese a la clase que ha sido planificada, pero a través del link que se les deja en la sesión grabada, perfectamente pueden escuchar lo que se les quiere transmitir. Si claro, hubiese en este caso, en ese punto, esa relación de comunicación es unidireccional. Quiere decir que el estudiante escucha al docente. Sin embargo, cuando él participa activamente en la clase, porque interviene en la clase que ha sido planificada, en la clase Zoom planificada, pudiera ser que hubiese una interacción que es bidireccional porque el estudiante puede emitir preguntas, dudas con respecto no solo al contenido de la asignatura, sino del contenido tratado, sino que pudiera ser de alguna de las actividades que se le coloque en, en el corte. Ejemplo de ello lo vimos cuando los estudiantes que participaron en el encuentro anterior expresaron sus dudas acerca de alguna de las partes de las actividades o hicieron su aporte en cuanto a lo que estaba yo explicando en el momento. Bueno, podemos ver entonces también otro concepto que tiene que ver con la organización. Habíamos hablado que cuando se habla de organizaciones, porque hay una especie de interrelación, pero la misma es jerárquica.
Vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros hablamos del Politécnico Santiago Mariño, obviamente hay jefes inmediatos. En el caso mío, mi jefe inmediato es el coordinador de la Escuela de Ingeniería de Sistemas acá en la ampliación de Mérida. En el caso de ustedes, fueron inscritos en un aula y ustedes pertenecen a una escuela. Por lo tanto, la conexión entre ustedes y el instituto está fundamentada en la interacción con los profesores, según sea el semestre, y a la vez primaria es con el profesor. Si tuvieran que hablar de un caso específico, sería con el coordinador de la escuela, el coordinador de la escuela de su extensión. Y si hubiese que hablar, depende de la temática o lo que se esté tratando, sería con el coordinador académico de todas las jefaturas de escuela. En cuanto a interrelación en cuanto a jerarquía, tenemos por acá los directivos. Tenemos al director, tenemos una coordinación académica y entonces entre ellos hay una comunicación que es contigua, digámoslo así. Todo va a depender de lo que estemos tratando en el momento determinado. Muy bien. Y esa observación, organización, a nivel de sistema se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles o la variabilidad para un sistema determinado, según sean los elementos que lo conforman. Ejemplo, lo que estamos hablando de los diferentes tipos de personal. Nosotros pertenecemos, o en mi caso yo pertenezco a la planta profesional y ustedes a la planta estudiantil. Muy bien. Seguimos pues, que acá sí vamos a terminar la exposición. Vamos a hablar de otro concepto que tiene que ver con la retroalimentación positiva. Cuando hay una variación en el sistema, esta variación se propaga desde un estado inicial hasta el estado final. Esa retroalimentación está asociada básicamente a los fenómenos de crecimiento y diferenciación. Esto lo hemos visto cuando hablamos de la morfogénesis y cuando hablamos también del desarrollo del ser humano, en donde él como tal nace, crece, se reproduce y muere. Aquí tenemos un proceso de crecimiento. ¿Crecimiento por qué? Porque el sistema va cambiando. Sin embargo, bueno, podemos tener un ejemplo de retroalimentación positiva al momento del nacimiento de un bebé. La madre en su proceso, digamos, el proceso de parto va teniendo, si es parto natural, lo que llamamos dolores, y se van generando sustancias en el organismo como oxitocina, hay impulsos nerviosos, pero la intención es qué cosa, que el parto como tal es un proceso en el cual tenemos por acá el útero y el cuello del útero, el canal uterino, el niño ya está posicionado con su cabecita hacia abajo, cerca al canal uterino. Y entonces aquí tenemos ese canal y ese canal, a medida que la mujer va presentando los dolores, se va anchando, se va anchando, se va agrandando. Agrandando, eso es lo que llaman los dolores, va generando, ¿verdad? Una extensión de todos los órganos, los cúmulos, hasta que el feto, al llegar, digamos, a lo que llaman ellos el conteo de las eh, eh, digamos, a nivel de dolor, ya la persona ha presentado de 9, 8, 9 o 10, que quiere decir en cuanto a la medida de la abertura del canal uterino, pues sencillamente el niño baja, el bebé pasa por el canal uterino y sencillamente nace. Y allí se genera un cúmulo se maneja eh, que les digo yo, hacia la sangre hay oxitocina y entonces a medida que va pasando el tiempo, ¿qué se hace? Se va ensanchando y ensanchando cada vez más el canal uterino para dar paso al bebé.
También podemos verlo en los diferentes ciclos de la naturaleza, como el ciclo del agua. Es cerrado. Todo el tiempo tenemos, ayer acá hubo lluvia, ¿sí? Vamos a tener un proceso de evaporación, condensación y va a llegar a las nubes. Eso en forma de vapor de agua condensado, se van a formar esas nubes, se van a cargar posteriormente de agua y luego se repite el proceso. Y por calentamiento, aumento de temperatura es que puede ocurrir todo este procedimiento. Y lo vamos a tener constantemente, constantemente. Eso tiene que ver con retroalimentación positiva. Entonces, si nosotros habláramos de una empresa, sencillamente cuando se mantiene un sistema como tal, pudiera ser que las metas y los fines del mismo se modifiquen con la intención de que perdure o permanezca en el tiempo. En cuanto a la retroalimentación negativa, pues este concepto está muy asociado a los procesos de autorregulación u homeostáticos que lo que persiguen es que el sistema permanezca el equilibrio. Entonces, ¿qué se hace? Se mantienen determinados objetivos. Si nosotros hablamos de sistemas mecánicos, los objetivos quedan, digamos, instalados por un sistema externo, el hombre, puede ser el hombre u otra máquina, es decir, se le hace mantenimiento. Quiero dejarles un ejemplo de la vida cotidiana que tal vez ustedes, muchos de ustedes han experimentado. Cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, pudiera ser un proceso viral, esto se manifiesta en el cuerpo como un aumento en nuestra temperatura corporal, sabiendo muy bien que cuando hablo de aumento es que el valor normal de temperatura corporal es, para el ser humano, es 36, entre 36 y 37 grados Celsius. Si hay presencia de algún virus, alguna bacteria o algún proceso infeccioso, sencillamente nuestra temperatura sobrepasa esos valores y pudiera llegar hasta 40, 41 grados. La intención es que no sea ello. Pero quiero explicarles cómo el cuerpo trata de mantener el equilibrio y esto lo hace, no sé si les ha pasado, muchas veces cuando tienen mucha fiebre, deliran, puede ser que tengan eh, en su cuerpo ciertos efectos que tienen que ver con escalofrío y temblores. En esos procesos en donde se tiembla, la intención es que se vuelva, que como hay gran temperatura en el cuerpo, a través de esos movimientos temblores, pues sencillamente el cuerpo pueda quemar parte de esas energías y disminuirla para tratar de llegar al equilibrio. Esos son ejemplos de retroalimentación negativa. También pudiéramos ver un ejemplo de retroalimentación negativa cuando un sistema produce más de lo deseado. Quiere decir que el sistema se tiene que regular para que baje la producción de esa cantidad. Ejemplo en el cuerpo humano del proceso de hipertiroidismo. Entonces el médico debe enviar una pastilla que le va a permitir regular al ser humano esa cantidad de tiroxina que es la normal, que es la que debe tener el cuerpo humano para poder realizar sus diferentes actividades metabólicas. Vamos a hablar también de estos dos últimos conceptos como lo son el servicio y la sinergia. En cuanto al servicio, no son más que las salidas de un sistema que van a permitir o a hacer entradas a otros sistemas o subsistemas equivalentes. Comentaba yo que en clases anteriores que cuando nosotros hablamos del proceso de digestión, una vez consumamos los alimentos, el bolo alimenticio va a ir bajando, ¿verdad? Por las diferentes partes del cuerpo, se cierra la epiglotis para que pase al esófago, ¿verdad? Ese bolo alimenticio llega al estómago. Hay jugos gástricos ahí, sigue en descomposición todo ese conjunto de alimentos que fueron consumidos, ya el bolo alimenticio tiene otras características, pasa a través de, pudiera ser allí el hígado, se pone en funcionamiento la vesícula, el hígado, ¿verdad?
para que tratar de si hay muchas grasas que consumió la persona a través de la bilis, pues ellas sean llevadas, sean descompuestas, digámoslo así, perdón, hasta que llega el momento que pasa al intestino delgado y una vez llega a la parte en donde se encuentran los pelos absorbentes, en esa absorción, ese proceso de absorción, los nutrientes mediante procesos específicos van a llegar al final al torrente sanguíneo, en el cual van a ser aprovechados y eso se va a observar muchísimo a nivel de que nuestra hemoglobina va a manejar valores normales, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, en nuestro aparato digestivo, de una u otra manera, está comunicado no solamente con el sistema circulatorio, sino también con el excretor. ¿Por qué? Porque los productos de desecho son conducidos a través del intestino grueso hasta que al final nosotros los expulsamos por el ano en forma de secreciones o heces, digámoslo así, o defecamos en nuestro proceso de defecación o en su defecto cuando los líquidos son llevados a la vejiga y sencillamente los riñones que han actuado como filtro, se puede expulsar esa orina a través de la vejiga, de la uretra, ¿bien? Tanto para el hombre como para la mujer. Y pues sencillamente lo hacemos en forma de un líquido llamado orina. Esos son ejemplos de cómo las salidas de un sistema en este caso el sistema llamado aparato digestivo, son entradas tanto para el circulatorio como para el excretor. Y bueno, en cuanto al último concepto, sinergia, ya lo habíamos visto, ¿no? La sinergia la pudimos decir como la colaboración de cada uno de los elementos del sistema con la intención del logro de un fin. Por eso fue que les coloqué el dibujo que está a mano derecha. ¿Por qué? Porque la intención es que la unión de todas estas personas que trabajan en una organización permita que la suma de esos esfuerzos se consuma o se llegue a un fin, al objetivo de la organización o de la empresa. Si nosotros hablamos de ustedes como producto final del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ¿en qué sentido? A ustedes se les presta el servicio de educación a nivel privado. Y cuando ustedes van avanzando en el tiempo en cada uno de los semestres, hasta que llegan y culminan el último semestre, ustedes van a pasar de ser, al inicio pasaron de ser siendo estudiantes y al final abandonan nuestra institución como egresados con un título universitario específico, bien sea en la rama de ingeniería o como arquitectos. Esos son ejemplos de lo que he querido plantear el día de hoy. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención, deseándoles que hayan podido no solamente ver las otras clases, que les hayan servido de mucho para las actividades que tienen que presentar. Recuerden que el día de hoy 10 está finalizando esa entrega de esas dos actividades porque ya está en la quinta semana. Y bueno, espero que con todo el éxito del mundo lo hayan hecho. En lo que queda del resto del día, si yo me voy a conectar en un rato, voy a mirar si hay algunas dudas allí planteadas por algunos estudiantes, con todo gusto pues los atenderé. A su vez, pues les doy gracias por la atención prestada el día de hoy y pues los invito a una última encuentro que va a ser como una entrada a la unidad 3, que va a ser celebrado la próxima semana. Pueden consultar el apartado de clases Zoom para que puedan observar ese noveno y último encuentro de este semestre, perdón, de este primer corte, digámoslo así, del primer corte de este semestre, cuándo será celebrado. Lo más probable es que sea a mitad de la semana. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde el día sábado 10 de mayo del año 2025. Hasta pronto.